El primer recuerdo de aquella noche no fue una cara, ni siquiera una voz, sino un olor. Cera derretida, perfume de gardenias y un leve aroma a lluvia sobre piedra mojada que se colaba por los ventanales. Isabel apretó contra su pecho la máscara de encaje negro, sintiendo cómo el corazón le golpeaba tan fuerte que parecía querer atravesar el corsé. Si alguien la reconocía antes de cruzar el salón, todo habría terminado incluso antes de empezar. La mansión de los Lledó se alzaba como un palacio dorado al final del paseo arbolado, iluminada por hileras de faroles de gas que temblaban con el viento de marzo. Isabel, oculta bajo la capa de una doncella y con un antifaz sencillo, entregó al cochero la dirección con voz que no era la suya. Había escuchado a su hermana Elena hablar durante semanas del gran baile de máscaras del año 1888, del que se decía que acudiría media nobleza de Barcelona. Aquella tarde, al verla partir en el carruaje familiar engalanada con seda azul y un collar de perlas, algo en el pecho de Isabel se había encogido de rabia muda. No era envidia de las joyas ni de los saludos, era otra cosa, más profunda. Era la vida entera que a ella nunca se le permitiría rozar. El plan fue sencillo y terrible. Aprovechar la confusión de los carruajes, deslizarse entre la servidumbre y desaparecer entre los invitados, protegida por el anonimato de las máscaras. Su madre la creía en casa, acompañando a la tía enfermiza. La tía, dormida por el láudano, no preguntaría. Isabel contaba con unas pocas horas robadas, una noche para ser una mujer que no existía. Cruzó el umbral del gran salón y el mundo que la recibió era de seda, luz y música. Cientos de velas se reflejaban en los espejos altos, multiplicando las figuras que giraban al compás de un vals. Las faldas rozaban el suelo como olas, los abanicos susurraban secretos, las risas veladas por el terciopelo de las máscaras. Un violinista en lo alto de una galería alargaba las notas hasta hacerlas casi dolorosas. Isabel sintió por un instante que todo era un sueño prestado. Nadie la miraba, y sin embargo ella lo observaba todo. La señora de vestido verde con un ramillete demasiado grande, el caballero que bebía champán con avidez, la pareja que se alejaba hacia el jardín buscando sombras. Estaba allí, realmente allí, y nadie la llamaba por su apellido, nadie la comparaba con la perfecta Elena. Solo era una figura más entre muchas. Dio un paso hacia el centro del salón, cuando una mano enguantada se interpuso en su camino. «Os habéis perdido», dijo una voz masculina baja con un deje de diversión, «y las almas perdidas corren peligro en noches como esta». Isabel levantó la mirada. Le vio, alto, con el porte recto, ataviado con un frac negro impecable y una máscara plateada que le cubría la mitad superior del rostro. El resto lo ocultaba la sombra de las velas, pero sus labios esbozaban una sonrisa que no era del todo insolente ni del todo cortés. En el pecho llevaba una rosa blanca, fresca, que destacaba sobre la sobriedad del traje. «Tal vez he venido precisamente a perderme», se atrevió a responder ella, sin reconocer su propia valentía. Él inclinó levemente la cabeza como aceptando un reto. «Entonces permitidme ser vuestro guía en la perdición. ¿Me concedéis este baile?» La primera miniatura de destino fue ese roce de dedos al tomarla de la cintura, el calor que traspasaba la tela del vestido que había tomado prestado de un arcón olvidado. Mientras giraban con el vals, Isabel notó que el ruido del salón se volvía bruma a su alrededor. Solo quedaba la presión de su mano firme, el crujido leve del almidón, la respiración acompasada de ambos. «No soléis acudir a estos bailes», observó él, más que preguntar. Isabel dudó. La consigna del baile era el anonimato, pero también su única protección. «Digamos que esta noche he decidido ser otra persona», dijo al fin. «¿Y vos?» Él rió flojo. «Yo soy, esta noche, exactamente quien desearía ser todos los días. Eso es lo único que podría deciros sin mentir». Aquella respuesta la desarmó. Había en su tono una melancolía escondida, algo que, sin saber por qué, la hizo sentir más cerca de él que de cualquiera de los hombres con los que había cruzado palabra en su vida. Era un desconocido, y sin embargo, el ritmo de su baile parecía hecho a medida para el de ella. Cuando la música cesó, ella esperaba que se inclinara, agradecido, y se marchara entre la multitud como dictaban las normas tácitas del decoro. Pero él no se movió. «Os invito a un sorbo de aire», propuso, señalando discretamente la galería que daba al jardín de invierno. Isabel dudó de nuevo, y dudando se sintió viva como nunca. Al fin asintió. El jardín de invierno olía a tierra húmeda, naranjos y carbón de las estufas.
Tras los cristales, la noche se derramaba en azul oscuro sobre los cipreses. Se escuchaba a lo lejos el eco amortiguado de la orquesta y por encima el golpeteo de la lluvia fina contra el tejado de vidrio. «¿Sabéis?», comentó él, apoyándose en una columna sin soltar del todo su mano. «Siempre me ha resultado asfixiante la obligación de ser visto. En un baile de máscaras, por primera vez, uno puede existir sin ser juzgado. Nadie puede señalaros y decir, eres esto, debes hacer lo otro». Isabel apretó los dedos alrededor del abanico, sintiendo cómo aquellas palabras resonaban en su interior. «Es curioso», respondió. «Yo solo existo cuando no se me ve». Él se volvió hacia ella con interés genuino. Eso suena a confesión peligrosa. Isabel no supo qué fuerza la impulsó a seguir hablando. «Digamos que soy la sombra de otra, siempre a su lado, siempre un paso detrás. Y esta noche he entrado en la luz prestada de otras personas, mañana volveré a ser sombra y nadie notará que me he ido». Hubo un silencio breve donde la lluvia pareció intensificarse. Él la miró, y aunque la máscara le cubría los ojos, Isabel sintió la intensidad de esa mirada como una caricia. «Entonces, esta noche», dijo despacio, «permitid que os vea, aunque sea solo yo». Una punzada de miedo le recorrió la espalda. Aquel hombre se estaba acercando demasiado a una verdad que no debía conocer. Cambió de tema, preguntó por la música, por el gusto de la sociedad barcelonesa por lo francés, por cualquier cosa que alejara la conversación de ella misma. Él, sin embargo, supo acompañarla en cada desvío con inteligencia y humor. Reían, discutían detalles insignificantes, y cada minuto el peso de las horas robadas se hacía a la vez más ligero y más trágico. Primer giro interno. Cuando regresaron al salón, la orquesta comenzaba una polonesa más solemne. De pronto, un murmullo recorrió a los invitados, el rumor de algo esperado. Una pareja descendía la escalinata principal, una joven de vestido azul celeste y cuello esbelto, engalanada con perlas, del brazo de un caballero maduro. Isabel la reconoció al instante, aunque la máscara apenas cubriera sus facciones. Elena. Isabel sintió como el piso parecía hundirse bajo sus pies. ¿Había llegado tan tarde que su hermana apenas acababa de hacer su entrada? ¿O era aquel un momento especial dentro del protocolo del baile? Todo en la postura de Elena y en la reverencia deferente de los asistentes indicaba que se trataba de lo segundo. La mano del hombre enmascarado apretó ligeramente la suya. «La estrella de la noche», murmuró. «La señorita Lledó me habló de ella. Dice que es la joven más comentada de esta temporada». Isabel tragó saliva. No podía responder, los violines llenaron el vacío. «¿La conocéis?», insistió él, tal vez percibiendo su tensión. «He oído hablar de ella», alcanzó a decir Isabel con voz que le sonó lejana. Segundo giro interno. Fue entonces cuando él añadió, con tranquila naturalidad, «Es mi prometida». Las palabras cayeron entre ellos como un cristal que se hace añicos en silencio. El corazón de Isabel se detuvo, luego reanudó su marcha a golpes erráticos. Se obligó a mirarle, a no dar un paso atrás. «Vuestra». El resto de la frase se le deshizo en la garganta. Él asintió, rastro de jactancia. «He venido esta noche a conocerla en sociedad, aunque el compromiso está acordado desde hace meses. Familias, ya sabéis. Aún no hemos tenido casi ocasión de hablar en privado. Todo son cartas, intermediarios, protocolos». Isabel apenas escuchaba. Las palabras «mi prometida» y «la señorita Lledó» eran suficientes para unir las piezas que hasta entonces había evitado imaginar juntas. El hombre que le sostenía la cintura, que la había hecho sentir vista por primera vez, era el mismo que su madre mencionaba cada mañana como futuro salvador de la familia. Andrés de Valcárcel, heredero de una casa empobrecida pero antigua, cuya unión con Elena aseguraría títulos, tierras y dinero para todos. Empezó a retirarse, pero él, ignorante del abismo que acababa de abrirse, la detuvo. «No huyáis, me habéis parecido sincera esta noche, y eso es algo raro en bailes como este. Permitidme al menos otra danza antes de que cumpla con mis obligaciones públicas». Isabel quiso decir que no, que aquello era una traición a su propia sangre. Pero la música comenzó y el cuerpo obedeció antes que la razón. Se dejó arrastrar al centro del salón, donde las máscaras flotaban como sueños. Mientras giraban, buscó con la mirada a Elena. Su hermana reía, rodeada de atenciones, ajena a la escena. Isabel sintió un aguijón de culpa. ¿Qué era aquella súbita cercanía con el prometido de su hermana, sino un acto de egoísmo? Y sin embargo, otra voz, más baja pero perseverante, murmuraba: «Él no sabe quién eres, y tú no buscaste esto. Solo viniste a ver, no a robar».
Tercer giro interno. Al terminar la pieza, Andrés, porque ya no podía pensar en él solo como él, la condujo discretamente hacia una puerta lateral que daba a una pequeña biblioteca oscura, alumbrada por 2 lámparas de aceite. El murmullo del salón llegaba amortiguado, como si perteneciera a otro mundo. «Permitidme una última indiscreción antes de que el deber me reclame del todo», dijo cerrando la puerta a medias. «No, necesito saber vuestro nombre verdadero, pero sí necesito saber si esta noche ha significado algo para vos». Isabel se quedó inmóvil, el corazón golpeando contra las costillas, las manos frías. «No deberíais hacerme esa pregunta», respondió. «Estáis comprometido». Él sonrió con amargura. «Comprometido está mi apellido, no mi corazón. Pero tenéis razón, soy un cobarde por interrogaros así. Es solo que...» se interrumpió buscando palabras. «Esta es la primera vez en mucho tiempo que siento que hablo con alguien y no con una máscara. Incluso aquí, donde todos las llevan». Ella quiso decirle que su corazón también latía como si fuera a estallar, que aquella noche era un hurto valiente a la vida que le había sido negada. Quiso confesar que la mujer de vestido azul que le esperaba en el salón era su propia hermana y que cualquier paso más significaría dinamitar a su familia entera. Pero el miedo se enroscó en su lengua. «Mañana, cuando recordéis esta noche», dijo, «dudad de todo menos de una cosa. Habéis bailado con alguien que por una vez se sintió libre». Él la miró en silencio, luego hizo un ademán como si estuviera a punto de alzar la mano y desatar el lazo de su máscara. «Si me lo permitís», susurró, «podría...». Ella dio un paso atrás, golpeando sin querer una mesa donde reposaba un candelabro. Las llamas titilaron. Dijo, más brusca de lo que pretendía, «Si me veis, dejaré de existir». Él pareció querer replicar, pero una voz desde el pasillo interrumpió. «Señor de Valcárcel, la señorita Lledó le espera para la cuadrilla». Los dos se quedaron congelados. Isabel reconoció el timbre de la doncella de su casa. Bastaría con que esa mujer empujara la puerta un poco más, con que las sombras cedieran, para que todo se desmoronara. Andrés se recompuso en un segundo, acto reflejo de quien ha vivido siempre bajo miradas ajenas. «Voy enseguida», respondió. Luego, girándose a Isabel, le dio en un susurro urgente, «Quedaos. Volveré». Se marchó sin mirar atrás, la rosa blanca, brillando contra la oscuridad. La puerta se cerró, dejando a Isabel sola con el latido de su propia conciencia. Ahí llegó el verdadero clímax, desnudo. Un cuarto silencioso, una decisión que ya no podía posponer. Podía quedarse, esperarle, dejar que volviera y tal vez permitirle arrancar su máscara. Podía mostrarle que la mujer con la que había reído, a la que había llamado alma libre, era la hermana pequeña de su prometida. Podía dejar que todo ardiera. O podía marcharse, proteger a Elena, proteger la frágil estabilidad de su familia, al precio de condenar aquella noche al territorio del sueño. Respiró hondo. En otro tiempo, en otra vida, tal vez habría elegido el incendio. Pero había crecido viendo a su padre arruinarse por seguir impulsos ciegos, a su madre tejer pactos delicados para salvar el apellido de la ruina. Había oído a Elena, en el silencio de su alcoba, confesarle que no amaba a su futuro esposo, pero que al menos esperaba un matrimonio respetuoso, sin escándalos. Isabel se quitó la máscara, la sostuvo un instante entre los dedos, viendo cómo el encaje proyectaba sombras sobre su falda. Luego la dejó sobre la mesa junto al candelabro, como si abandonara allí un trozo de sí misma. Se llevó la mano al cabello para soltar un par de horquillas. Necesitaba respirar. En el espejo de cuerpo entero entre libros y penumbra, se vio tal como era, no tan hermosa como Elena, con los ojos demasiado grandes, el mentón un poco terco. Pero por primera vez no se juzgó. Se miró como se mira a una recién llegada al mundo. Abrió la puerta de la biblioteca con sumo cuidado, aprovechando un cambio de pieza que hacía a los invitados desplazarse por el salón. Se deslizó entre un grupo de damas risueñas que no la conocían, atravesó un corredor donde 2 criados discutían el orden de las bandejas y, por una puerta de servicio, alcanzó el patio trasero. El aire frío de la madrugada la golpeó en la cara como una bofetada amable. Detrás la música continuaba. Podía imaginar a Andrés regresando a la biblioteca, encontrando solo la máscara abandonada. Imaginó su gesto, la mezcla de desconcierto y decepción. Le dolió imaginarlo, pero siguió caminando. Llegó a casa antes del alba, con el dobladillo de la falda manchado de barro y el corazón aún lleno de violines. Subió de puntillas a su habitación. Cambió el vestido por su bata modesta,
escondió la prenda prestada en el fondo del arcón del desván y se lavó las manos como si pudiera borrar de la piel el contacto de aquellas manos enguantadas. Esa mañana, Elena irrumpió en su cuarto, el rostro iluminado. «¡Isabel!», exclamó, sentándose en la cama. Anoche le conocí. A Andrés. Apenas pudimos hablar a solas, siempre había alguien mirándonos, pero…» Se interrumpió, buscando las palabras. Me dio la impresión de que es un hombre bueno. La forma en que me miraba, como si de verdad estuviera viéndome y no solo mi vestido. No sé si será amor, pero quizás no todo sea sacrificio. Isabel la escuchó en silencio, viendo en la mente una rosa blanca contra un frac negro, una máscara plateada brillando a la luz de las velas. «Me alegro por ti», dijo, y no fue del todo mentira. Con el tiempo, el compromiso se convirtió en boda. La casa se llenó de preparativos, de telas, de voces. Andrés acudía con frecuencia, siempre correcto, siempre atento. Nunca coincidieron a solas. Hubo una vez en que Isabel, cruzando el corredor, notó su mirada detenerse un instante más sobre ella de lo que exigía la cortesía, como si algo en su figura le resultara vagamente familiar. Pero fue un gesto fugaz, ahogado en conversaciones y pasos. La noche antes de la boda, Isabel subió al desván. Sacó la máscara de encaje negro, la sostuvo en las manos como se sostiene un pájaro muerto. Luego, con un gesto lento pero firme, la dejó caer en el pequeño brasero donde la familia quemaba papeles viejos. El encaje se retorció al contacto con el fuego, se convirtió en ceniza ligera. Al ver cómo se consumía, no sintió tanto pérdida como transformación. La vida siguió, como suele hacer. Elena se casó entre campanas y flores naranjas. Andrés besó la mano de su cuñada menor con respeto. Sus ojos se encontraron un segundo de más. En ese cruce silencioso, Isabel creyó ver una pregunta sin respuesta, una nostalgia por algo que ninguno de los dos podría nombrar jamás. Quizá él recordaba una noche de lluvia y música, una voz sin rostro que le habló de libertad. Quizá no. Lo que importaba era que ambos volvieron la vista hacia adelante. Isabel no llegó a vivir un amor escandaloso, ni figuró en ningún diario de sociedad, pero en las tardes tranquilas, cuando el sol se filtraba por la ventana y el viento movía las cortinas, a veces cerraba los ojos y volvía al olor de cera, gardenias y lluvia sobre piedra. Recordaba unas manos que la hicieron girar en un salón de espejos, una voz que la llamó alma sincera, y el instante exacto en que eligió ser leal a quienes amaba antes que a su propio anhelo. Aquello no se lo arrebató nadie, era suyo, entero, como un secreto que se guarda no por vergüenza, sino por delicadeza. Y ahora dime, si hubieras sido tú quien sostenía aquella máscara en la biblioteca, ¿habrías esperado a que él regresara o habrías elegido marcharte en silencio como hizo Isabel? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué camino habría seguido tu corazón y si te apetece, quédate para escuchar más historias donde el amor y el deber se miran a los ojos sin atreverse del todo a abrazarse.